Gabinete. Montaje para 2 vaporizadores con sistema de exclusión. Ventilador interconstruido, con al menos 4 contactos eléctricos interconstruidos. Yugos para cilindros de O2 y N2O, con al menos un cajón. Mesa de trabajo. Montaje en máquina para monitor de signos vitales. 4 ruedas, al menos 2 de ellas con freno o sistema de freno central. Manómetros interconstruidos, de presión al frente del equipo, codificados de acuerdo al código americano de colores, O2 verde, N2O azul, aire amarillo. 3 para toma mural, oxígeno, óxido nitroso, aire. 2 para cilindro, oxígeno, óxido nitroso. Batería de respaldo interna con capacidad mínima de 60 minutos, con iluminación para el área de trabajo. Vaporizadores de la misma marca que la unidad de anestesia. Suministrar 2 vaporizadores, sevoflurano e isoflurano, con compensación en flujo, presión y temperatura. Indicador visual del nivel de llenado de agente anestésico. Adaptador para el llenado del vaporizador en caso de requerirse. Suministro de gas fresco. Flujómetros dobles, neumáticos o electrónicos. Mezclador electrónico o neumático. Guarda hipóxica mínima de 23%. Flush o suministro de oxígeno directo. Circuito de paciente. Un canister con capacidad mínima de 700 mililitros u 800 gramos. Reusable y esterilizable. Con filtro de polvo en caso de requerirse. No se requiere. Con sistema que permite el cambio de cal sudada durante la ventilación mecánica sin ocasionar fugas. Con trampa de agua, recipiente canister externo o sistema de calentamiento interconstruido. Salida de gas fresco para circuito auxiliar. Con sistema de conmutación entre circuito circular y circuito auxiliar tipo BI. Sistema de evacuación de gases activo o pasivo. Todos los elementos en contacto con el gas aspirado por el paciente deberán ser esterilizables y libres de látex. Válvula ajustable de presión. Válvula de sobrepresión. Válvula de conmutación bolsa ventilador. Manómetro de presión en vías aéreas. Brazo ajustable para la bolsa de ventilación manual. Ventilador microprocesado e interconstruido de la misma marca que la máquina de anestesia. Teclado sensible al tacto o perilla selectora. Despliegue de mensajes y parámetros en español. Pantalla tipo LCD. Tamaño mínimo de 6.5 pulgadas. Policromática. Configurable por el usuario. Despliegue de parámetros en forma numérica. Despliegue mínimo de una curva de presión. Modos de ventilación. Controlado por volumen. Controlado por presión. Ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Presión soporte. Controles y ajuste de volumen corriente que cubra por un mínimo un rango de 20 a 1400 mililitros. Presión límite que cubra como mínimo el rango de 15 a 70. Presión inspiratoria que cubra como mínimo el rango de 10 a 50. Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 60 respiraciones por minuto. PIP electrónico que cubra como mínimo rango de 4 a 20. Relación inspiración-expiración e inversa. Pausa inspiratoria. Sensibilidad por flujo o presión. Presión soporte. Despliegue numérico en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales. Oxígeno inspirado y expirado o fracción inspirada y expirada de oxígeno. Volumen corriente. Volumen minuto. Presión media. Presión pico. PIP. Frecuencia respiratoria. Despliegue de curvas en pantalla del ventilador. Presión volumen. Flujo volumen. Sistema de alarmas audibles y visuales priorizadas en 3 niveles. FIO2 alta y baja. Volumen minuto y o corriente. Presión de vías aéreas. Apnea. Presión baja de suministro de gas. Falla en el suministro eléctrico. Falla o cambio de la celda de O2 o falla en la medición para tecnología paramagnética. Fuga en circuito del paciente. Falla en sensor de presión. Conmutación a ventilación manual. Compensación de volumen o desacoplo de gas fresco. Falla en el suministro eléctrico. Indicador de fuente de alimentación AC o DC. Indicador de batería baja.
Sistema de comprobación que verifica el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia. Monitor de signos vitales de la misma marca que la máquina de anestesia. Monitor preconfigurado o modular. Pantalla sensible al tacto. Teclado de membrana o perilla selectora. Pantalla policromática de tecnología LCD. Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 8 curvas simultáneas. Despliegue de mensajes y parámetros en español. Tendencias gráficas y numéricas para todos los parámetros de 24 horas como mínimo. Batería de respaldo interna con capacidad mínima de 120 minutos. Monitoreo de los siguientes parámetros desplegados en el monitor de signos vitales. ECG. Despliegue numérico de frecuencia cardíaca. Al menos 7 derivaciones seleccionables por el usuario. Despliegue simultáneo de al menos 2 curvas a elegir de 7 derivaciones de ECG como mínimo. Análisis del segmento ST. Análisis de arritmias. Control de activación de filtros en la señal. Detección de marcapasos. Protección contra descarga de desfibrilador. CO2. Por medio de mainstream, sidestream o microstream. Despliegue de curva y valores numéricos inspirado y expirado. SPO2. Curva de pletismografía. Despliegue numérico de saturación de oxígeno. Temperatura en mínimo 2 canales. Despliegue numérico de ambas temperaturas de manera simultánea. Presión arterial no invasiva. Despliegue numérico de presión no invasiva, sistólica, diastólica y media. Ajuste automático de la presión de acuerdo al tipo de paciente seleccionado. Modos para la toma de presión, manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. Respiración. Curva de respiración. Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. Presión arterial invasiva. 2 canales de presión invasiva como mínimo. Etiquetado del sitio de medición de los transductores. Ajuste automático de escalas. Espirometría. Curva de flujo. Volumen minuto inspirado y o expirado. Volumen corriente inspirado y expirado. Despliegue de lazos, presión volumen y flujo volumen con almacenamiento de referencia de al menos un lazo. Despliegue numérico de la compliance pulmonar del paciente y o resistencia de la vía aérea. Gases. Despliegue numérico de O2 inspirado y expirado. Despliegue numérico de óxido nitroso inspirado. Identificación automática de gases anestésicos. Despliegue numérico de la concentración de gas anestésico inspirado y expirado. Despliegue numérico de la concentración alveolar mínima. Detección automático de agentes anestésicos simultáneos y despliegue numérico de la concentración más alta. Alarmas audibles y visibles priorizadas en al menos 3 niveles con función que permita revisar y modificar el límite superior e inferior de los siguientes parámetros. Frecuencia cardíaca. CO2. Saturación de oxígeno. Temperatura. Presión arterial no invasiva, sistólica, diastólica y media. Frecuencia respiratoria. Presión arterial invasiva. Agentes anestésicos. Alarma de apnea. Alarma de arritmia. Con silenciador de alarmas. Una manguera de suministro por cada gas de acuerdo al Código Americano de Colores. Monitorización de la relajación muscular con sensor adulto y pediátrico. Electrodos para estimulación neuromuscular. Modos de estimulación. Tren de 4, tetánico, estímulo único o simple. Monitorización de la profundidad hipnótica. Sensores de profundidad hipnótica y cable troncal. 2 circuitos de paciente reusables y esterilizables con tubos corrugados de al menos 1.2 metros de longitud, pies en Y y codo. 2 circuitos neonatales reusables. 2 circuitos de reinhalación parcial tipo Bain reusable y esterilizable, semicerrado o equivalente. Mascarilla transparente reusable libre de látex y esterilizable. 2 tamaños de adulto, 2 tamaños neonatal y 2 tamaños pediátrico. Bolsa para ventilación reusable, esterilizable y libre de látex de 1 litro, una de 2 litros y una de 3 litros. 2 cables troncales, 2 sensores tipo de DAL y 2 sensores multisitio, ambos reusables para la oximetría de pulso. 2 sensores reusables de temperatura, de piel o de superficie y 2 sensores de temperatura esofágico o rectal.
2 brazaletes reusables para cada tamaño, para medición de presión no invasiva adulto, adulto obeso y pediátrico. 2 mangueras con conector para los brazaletes. Para paciente neonatal, 40 brazaletes desechables para medición de presión no invasiva neonatal en 2 medidas diferentes, 20 de cada uno. Una manguera con conector para los brazaletes. 2 cables troncales y 2 cables de paciente para SG de al menos 3 puntas para paciente adulto pediátrico. Para paciente neonatal, un cable troncal y 2 cables de paciente para SG de 3 puntas. Para CO2 por técnica mainstream, sensor reusable y cable, adaptador de vías aéreas reusable o 20 adaptadores de vía aérea desechable. Para CO2 por técnica sidestream, 10 trampas de agua, 20 líneas de muestra y adaptadores endotraqueales. Para CO2 por técnica microstream, 20 líneas de muestra y adaptadores endotraqueales. Para medición de la presión invasiva, incluir al menos 4 cables troncales para transductor y 20 kits de transductor desechable. Circuito de paciente adulto pediátrico neonatal desechable con bolsa y mascarilla transparente. 100 electrodos para SG pediátrico y 300 neonatales.